a todos, bienvenidos a esta presentación sobre las alteraciones de la cognición y la conciencia. Hoy exploraremos conceptos fundamentales como el inconsciente cognitivo, la negligencia atencional, el aprendizaje y la memoria inconsciente, así como las disociaciones en síndromes neuropsicológicos. El inconsciente cognitivo se refiere a aquellos procesos mentales que ocurren sin la conciencia del individuo, lo que significa que gran parte de la información que procesamos no es accesible a nuestra conciencia en un momento dado. Se define como un estado mental donde la información procesada se encuentra irreconocible o incomprensible para el sujeto. Profet 2000, página 15. Este tipo de inconsciente se diferencia del inconsciente psicoanalítico, que se centra en deseos reprimidos y conflictos emocionales. El inconsciente cognitivo opera bajo un paradigma cognitivista computacional donde el procesamiento mental se asemeja al procesamiento informático. En este sentido, tanto la mente como una computadora procesan información a través de distintos sistemas y funciones. Por ejemplo, cuando escuchamos un sonido, este estímulo automáticamente procesado por nuestra mente, activando otros sistemas cognitivos como la percepción, atención y memoria. Todo ello sin que seamos conscientes de las operaciones mentales involucradas. Este concepto tiene implicaciones significativas en nuestra vida diaria. Puede influir en nuestras preferencias y elecciones sin que nos demos cuenta. Un estudio sobre el priming demuestra cómo la explosión de ciertos estímulos puede afectar nuestras respuestas posteriores sin que tengamos conciencia de esta influencia. Esto sugiere que nuestras decisiones pueden estar guiadas por procesos mentales subyacentes que no están disponibles para nuestra conciencia inmediata. En resumen, el inconsciente cognitivo es un componente esencial de nuestra función mental, permitiendo que procesemos información de manera eficiente y rápida, aunque muchas veces sin ser conscientes de ello. Esto resalta la complejidad del funcionamiento cognitivo humano y su relevancia en áreas como la psicología y la educación y el marketing. Ejemplo. Un ejemplo clásico del inconsciente cognitivo es el fenómeno del priming, donde la exposición a un estímulo, como una palabra o imagen, puede afectar la respuesta de un estímulo posterior, sin que la persona sea consciente de esta influencia. Por ejemplo, si una persona ve la palabra amarillo antes de ser presentada una serie de imágenes, es más probable que reconozca rápidamente una banana en comparación con otros objetos. Diferencias con el inconsciente psicoanalítico. El inconsciente cognitivo opera bajo un marco cognitivista computacional, donde se equipara el procesamiento mental con el procesamiento informático. En este sentido, tanto la mente como una computadora procesan información a través de distintos sistemas y funciones. En contraste, el inconsciente psicoanalítico se enfoca en procesos emocionales y conflictos internos que son inaccesibles a la conciencia. Negligencia atencional. Definición. La negligencia atencional es un déficit en la capacidad de atención que resulta en la incapacidad para procesar o responder adecuadamente a estímulos en entorno. Este fenómeno se puede ser observado tras lesiones cerebrales específicas y afecta significativamente la vida cotidiana de las personas. Tipos de negligencia atencional. Negligencia unilateral. Esta forma implica ignorar estímulos en un lado espacio, generalmente el lado opuesto del daño cerebral. Por ejemplo, una persona con daño en el hemisferio derecho puede no notar objetos o personas a su izquierda. Negligencia temporal. Se refiere a la dificultad para procesar información en un intervalo de tiempo específico.
Esto puede afectar cómo una persona percibe eventos secuenciales o cómo responde a un estímulo representado en una rápida sucesión. Según Allegri 2000, la negligencia atencional puede ser clasificada en diferentes tipos según el contexto y los estímulos involucrados. Página 493. Esta condición puede tener un impacto significativo en las actividades diarias, dificultando tareas simples como leer e interactuar socialmente. Aprendizaje inconsciente. El aprendizaje inconsciente se refiere a la adquisición de conocimientos o habilidades sin una conciencia explícita del proceso de aprendizaje. Esto significa que las personas pueden aprender información o a desarrollar habilidades sin darse cuenta de lo que están haciendo. Evidencia del aprendizaje inconsciente proviene de un estudio sobre el condicionamiento clásico y otros experimentos psicológicos. Un estudio clásico realizado por Pavlov demostró que los perros podían aprender a asociar sonidos como el de una campana con la llegada de comida, lo que provocaba que comenzaran a salivar al escuchar el sonido incluso cuando no eran conscientes de esta asociación. Prophet 2000 menciona que el aprendizaje inconsciente demuestra que gran parte de nuestra educación ocurre fuera del ámbito consciente. Esto resalta cómo nuestras experiencias cotidianas pueden influir en nuestro aprendizaje sin necesidad de atención consciente. Memoria inconsciente. La memoria inconsciente se refiere a recuerdos y experiencias almacenadas que influyen en nuestro comportamiento sin que tengamos acceso consciente a ello. Este tipo de memoria puede manifestarse en comportamientos automáticos o reacciones emocionales sin recordar explícitamente los eventos originales. Evidencia. Investigaciones sobre amnesias y recuerdos reprimidos proporcionan evidencia sobre la existencia de esta forma de memoria. Por ejemplo, las personas con trastorno de estrés postraumático pueden experimentar reacciones emocionales intensas ante ciertos desencadenantes sin recordar el consciente del trauma asociado. Allegri 2000 afirma que la memoria inconsciente puede manifestarse en el comportamiento automático o en respuestas emocionales sin recuerdos conscientes del evento. Página 494. Esto plantea preguntas interesantes sobre cómo nuestras experiencias pasadas moldean nuestro presente y afectan nuestras decisiones diarias. Disociaciones en síndromes neuropsicológicos. Disociación 1. Agnosia. La agnosia es una alteración en el reconocimiento de objeto o persona a pesar de tener funciones sensoriales intactas. Por ejemplo, una persona con agnosia visual puede ver un objeto pero no ser capaz de identificarlo debido a un daño cerebral específico. Martínez Parra 2011 indica que las agnosias demuestran cómo ciertas áreas del cerebro pueden fallar y procesar información específica mientras otras permanecen funcionales. Página 205. Existen diferentes tipos de agnosia. La agnosia visual, incapacidad para reconocer objetos visualmente. Agnosia auditiva, incapacidad para reconocer sonidos o palabras. Esta condición ilustra cómo el cerebro puede descomponer funciones cognitivas específicas debido a lesiones y disfunciones. Disociación 2. Negligencia hemisférica. La negligencia hemisférica es otra disociación donde el paciente ignora estímulos en un lado del espacio, típicamente asociado a daño del hemisferio derecho del cerebro. Esto puede llevar a dificultades significativas en tareas cotidianas. Allegri 2000 menciona la negligencia hemisférica e ilustra cómo las alteraciones cerebrales pueden llevar a déficits selectivos de atención y percepción. Página 492. Las personas afectadas
pueden no ser conscientes de su condición. Por ejemplo, pueden no comer comida situada a su izquierda o ignorar personas al lado izquierdo durante interacciones sociales. Conclusiones. El estudio de la cognición y la conciencia revela la complejidad de los procesos mentales que operan tanto en el ámbito consciente como en el inconsciente. El inconsciente cognitivo desempeña un papel fundamental en nuestras decisiones y comportamientos, influyendo en nuestras acciones de manera sutil pero significativa, a menudo sin que tengamos conciencia de ello. Este fenómeno se manifiesta en diversas formas como el aprendizaje inconsciente, donde adquirimos habilidades y conocimientos sin ser plenamente conscientes del proceso. Por ejemplo, aprendemos a conducir un automóvil o a tocar un instrumento musical a través de la práctica repetida, donde gran parte del aprendizaje ocurre sin atención consciente o constante. La memoria inconsciente también afecta nuestras relaciones emocionales y comportamientos basados en recuerdos que no podemos evocar conscientemente. Esto es particularmente relevante en contextos clínicos, como en el caso del trastorno de estrés postraumático, TEPT, donde las personas pueden experimentar reacciones intensas a ciertos desencadenantes sin recordar traumas subyacentes. Comprender cómo funciona esta memoria puede ayudar a desarrollar tratamientos más efectivos para aquellos que sufren de traumas no resueltos. Por otro lado, la negligencia atencional ilustra cómo las alteraciones cerebrales pueden comprometer nuestra capacidad de atención y percepción, afectando nuestra interacción con el entorno y nuestra calidad de vida. Las diferentes formas de negligencia, como la unilateral y la temporal, muestran que el daño cerebral puede llevar a déficits significativos y que requieren de atención clínica especializada. Por ejemplo, los terapeutas ocupacionales pueden implementar estrategias para ayudar a personas con negligencia hemisférica a mejorar su atención y funcionalidad diaria. Finalmente, las disociaciones presentes en síndromes neuropsicológicos como la agnosia y la negligencia hemisférica evidencian cómo el cerebro puede descomponer funciones cognitivas específicas. Estas condiciones no solo afectan la percepción y la atención, sino que también plantean desafíos significativos para el diagnóstico y tratamiento en neuropsicología. Las investigaciones continuas en estas áreas son vitales para desarrollar nuevas intervenciones terapéuticas que puedan ayudar a restaurar funciones perdidas o compensar déficit. En conjunto, estos conceptos no solo enriquecen nuestra comprensión teórica de la cognición humana, sino que también tienen implicaciones prácticas cruciales para el diagnóstico y tratamiento en neuropsicología y la educación. La integración de estos conocimientos son esenciales para abordar adecuadamente las alteraciones cognitivas y mejorar las intervenciones clínicas, así como fomentar un aprendizaje más efectivo en contextos educativos. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de estos procesos complejos, surgen preguntas importantes como ¿cómo podemos aplicar este conocimiento para mejorar las prácticas educativas? ¿Qué nuevas estrategias podemos desarrollar para tratar trastornos cognitivos? La respuesta a esta pregunta no solo beneficiará a los profesionales del campo, sino también a los individuos afectados por estas condiciones.